Hola hermanos queridos, en Mateo 16 del 1 al 12 vamos a estar escuchando lo que el Señor nos quiera decir en este día. Lo podemos dividir en dos secciones y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Estos fariseos insistían entonces en pedir señal. Incluso ya anteriormente Jesús había respondido algo parecido porque ellos seguían exigiendo señal. A pesar de ver todos los milagros que Jesús hacía, ellos querían más, quizás fuego del cielo como Elías, etc. Y él le respondió algo que hasta el día de hoy sucede, que muchas veces nosotros interpretamos las nubes o, o, o vemos el cielo y sabemos lo que va a pasar. Podemos decir, mañana puede llover, mañana va a estar nublado. Conozco gente en el sur que cuando hacen fuego, dependiendo del humo, también saben cómo va a estar el tiempo. Si el humo está así, va a llover, si el humo está acá, etc. La cosa es que aquí a los fariseos y saduceos, que no eran amigos a todo esto, tenían muchas diferencias, pero estaban unidos en contra de Jesús. Jesús les dice entonces que ellos tenían esta capacidad de uno mirar al cielo y saber qué es lo que venía. Pero aún con eso que es tan simple y ellos tenían el conocimiento bíblico y las profecías del Mesías largamente profetizado en la Escritura, ellos aún así no quisieron y se rehusaron a creer en él. Y Jesús les dice, hipócritas, en el versículo 3, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Qué tiene que ver aquí Jonás? Jonás estuvo 3 días en el pez y Jesús, cuando murió, al tercer día resucitó. Entonces, esa es la señal del profeta Jonás. Él estaba mostrando que iba a ser una obra redentora, una obra de salvación al morir y resucitar al tercer día. Eso con respecto a las señales. Y yo me recordé de un pasaje que es, una parábola conocida que habla de algo parecido acerca de las señales, que está en Lucas capítulo 16, y es la parábola del rico y Lázaro, que yo sé que usted la conoce. Bueno, la historia usted la sabe, que el rico y Lázaro mueren, y bueno, el rico habla con el padre Abraham y quiere ir a la tierra para avisarle a sus hermanos para que ellos no vayan al lugar donde está. Y dice el versículo 29 del capítulo 16, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, le está diciendo, está en las escrituras. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Eso creía el rico. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea que la señal, supuestamente una resurrección de Moisés o algún profeta, iba a hacer creer a alguno de sus hermanos, no iba a ser así, sino que la fe salvadora está cimentada y fundamentada en la Escritura. En la Escritura donde está toda la historia y Dios a través de la Escritura nos da la fe salvadora. La fe viene por el oír y el oír de su palabra.
no por señales. Por eso hay que tener cuidado, a veces nos fundamentamos en las cosas que hace Dios en nosotros y también caemos en lo mismo de a veces exigir a Dios que Él nos cuide, que Él nos mantenga bien, que no tengamos problemas, que etcétera, que no pasemos dificultades, que serían como las señales que le exigimos al Señor a veces. Entonces queremos exigir a Dios, pero no es esa la señal que debemos pedirle al Señor, sino que nuestra fe debe estar fundamentada en la obra que hizo Jesús en la cruz. Eso como la primera sección para mí. La segunda sección, ya del versículo 5 en adelante, donde dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Qué bonito, alguien se olvidó de comprar el pan. O más de alguno pensó, alguien comprará pan y al final llegaron allá y nadie traía pan. Y eso fue como una preocupación para ellos, porque dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Qué pensaron ellos? El versículo 7 dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. O sea, su mente está enfocada solo en eso. Y entendiéndolo Jesús, dice el versículo 8, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y un detalle, a los discípulos generalmente les dijo hombres de poca fe. Recordemos que ellos estaban en este proceso de caminando con Jesús y aprendiendo a conocerle y a ir madurando su fe. Fe que fue fundamentada ya cuando Él resucitó y todo lo que sucedió después. Ese era un detalle, un paréntesis. No entendéis, en el versículo 9, aún, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis. O sea, le está recordando lo que había sucedido hace poquito nomás, de estos milagros donde fueron alimentados miles de personas. 5.000, luego lo dice de los 4.000. Versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y esto como que lo hizo reaccionar a los muchachos, estos discípulos, porque dice el versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ese era el meollo del asunto. Acuérdense de eso, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Y cuál era esa doctrina? No sabemos, pero sí la Biblia nos contesta esto. Y en Lucas, aquí Jesús está más explayado a qué se refería esta levadura o en qué estaba basada esta levadura. Dice el versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. Ahí está, ¿eh? Y dice que es la hipocresía. Eso dice la palabra del Señor, que es la levadura de los fariseos. La hipocresía. Y recordemos que en la sección anterior también les dijo a ellos hipócrita, porque entendían las cosas del tiempo, pero no podían ver las profecías que traían al Mesías y creer en él. Entonces, acá tenemos que esa es la doctrina de los fariseos, es este espíritu que tenían ellos de las cosas hacerlas para mostrarse a los demás. Recordemos que también Jesús una vez le dijo también sepulcro blanqueado, etcétera. Sabemos toda esa historia de cómo trataba Jesús a los fariseos. Y era porque ellos se preocupaban de las apariencias, de cumplir con sus tradiciones, con las costumbres y no preocuparse de lo interior.
Entonces, si les dijo a sus discípulos, guardaos de eso, y lo dice muchas veces, varias veces, es porque también va para nosotros, que debemos cuidarnos de eso, de no ser cristianos de apariencia solamente, sino que sea de aquí, del corazón, y de verdad, que nuestro énfasis sea en buscar al Señor, en crecer espiritualmente, en crecer en santidad y de forma real. Y no tan solo estar cumpliendo ciertos requisitos y ciertas ceremonias y ciertas actitudes que debemos tener, sino que todo eso sale o florece a través de nuestra conversión interna. Y ese es el cuidado que debemos tener, así como les dijo a los discípulos, tengan cuidado de eso, de cómo son ellos los fariseos. Tengan cuidado. Por lo menos para mí eso es lo que puedo ver en esta porción de la Escritura donde el Señor nos llama a tener cuidado de esto, de la hipocresía, de no ser apariencia solamente, sino que ser de verdad. Y juntando las dos secciones también podemos resumir en lo mismo, porque la primera parte vemos el actuar de ellos, que seguían demandando Señor porque no tenían esa fe salvadora, y en la segunda sección vemos cómo Jesús cuida a sus discípulos recomendándoles o ordenándoles, cuídense de esta doctrina. Entonces, eso es lo que podemos ver en esta porción de las Escrituras. Y ese es el llamado que quiero compartir también con ustedes, por lo menos yo lo que entendí, y que tengamos ese cuidado siempre, de no estar preocupados de lo exterior, como las señales, etcétera, sino que veamos lo interior y no andar preocupados solamente de la apariencia, sino que seamos de verdad. Oramos al Señor para que Él nos bendiga con esta palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a través de ella. Nos muestra el camino. Y gracias porque tu palabra nos muestra por dónde debemos andar y el cuidado que debemos tener. Gracias porque vemos tu protección en esto y tu cuidado. No tan solo en el cuidado en nuestro diario vivir, sino que tu cuidado en lo espiritual. Gracias porque nos cuida espiritualmente y nos animas para seguir buscándote cada día más, a fundamentar nuestra vida en tu palabra que nos trae esta fe que nos salva. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque nos habla. Bendícenos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Eso, hermanos. Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Chao.